Otro tema que es muy importante como objeto de estudio en esta investigación es la encuesta. La encuesta, que es una técnica que permite la recolección de información de varias personas cuyas opiniones e impresiones interesan al investigador. Por ello, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos a fin de que la contesten igualmente por escrito. Este listado de preguntas se denomina cuestionario. Entre algunas de las ventajas de la utilización de la encuesta está que es una herramienta útil para obtener datos cuantitativos. Puede ser utilizada para realizar sondeos previos a la elaboración de cuestionarios para las entrevistas en profundidad. Es una técnica que se puede aplicar a diferentes sectores amplios del universo. Permite uniformar la información, fija la atención en los aspectos más esenciales del objeto de estudio. Permite aislar problemas y precisar los datos requeridos, ya que posee gran capacidad para estandarizar datos que permiten su tratamiento informático y análisis estadístico. Es una técnica que se maneja fuertemente por lo económico de su utilización. Puede enviarse a lugares distantes y es aplicable a grandes grupos de la población. Algunas de las desventajas es el planeamiento y ejecución de la investigación. Suele ser más complejo que si se realizara por un censo. Requiere para su diseño de profesionales con buenos conocimientos de teoría y habilidades en su aplicación. La información que se obtiene es de carácter general y superficial, en tanto que la información producto de la entrevista es mucho más específica y profunda. Además, tiene usos en el aprendizaje. Uno de ellos es que cuando se quiere obtener la información de grupos o individuos no accesibles directamente, y cuando se quiere el relevamiento de datos sobre un fenómeno, situación o problema. Su estructura consta de 6 pasos, siendo el primero determinar los objetivos de la encuesta. Consiste en establecer con claridad y precisión los propósitos y alcances de la investigación. El segundo paso es la selección del tipo de encuesta, que de acuerdo al tipo de información y clasificación puede ser para los asuntos que aborda o para el número de personas encuestadas. El tipo de encuesta que se utilizará es mixta y puede ser descriptiva y explicativa. El paso 3 es el diseño del cuestionario. En primer lugar, hay que establecer los componentes que tendrá la encuesta, analizando la congruencia interna de la misma. El segundo paso es considerar la normativa. El tercer paso es el diseño y redacción de las preguntas. El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes de acuerdo con la naturaleza de la investigación y sobre todo considerando el nivel de educación de las empresas y de las personas que van a responder el cuestionario. Las preguntas se pueden clasificar en preguntas abiertas, que son aquellas que dan libertad al informante para que responda con sus propias palabras. Las preguntas cerradas, que son aquellas
que limitan la libertad de la contestación al informarle, al determinar previamente diferentes alternativas de las respuestas. Y las preguntas mixtas, que se forman con la combinación de preguntas abiertas y cerradas. De acuerdo con el fondo o el contenido, existen preguntas de hecho, que se refieren a características personales y familiares del informante, como edad, sexo, relación familiar, estado civil, lugar de nacimiento, nivel de instrucción, entre otros. Las preguntas de información son para ocultar el conocimiento del encuestado sobre los asuntos que son motivos de la investigación. Las preguntas de acción pretenden averiguar sobre las actividades o decisiones tomadas por el encuestado frente a la determinada situación planteada en la investigación y se refieren a acciones realizadas señalando los detalles. Las preguntas de intención, que tratan de averiguar lo que el encuestado piensa hacer frente a determinada situación planteada en la investigación. Las preguntas de opinión, que son las orientadas a solicitar el criterio del informante sobre un determinado aspecto. Y las preguntas índices o preguntas de test. Se utilizan para obtener información sobre asuntos considerados indispensables, impropios o peligrosos. El paso número 4 está constituido por el pilotaje del cuestionario, ya que una vez redactado el cuestionario, se somete a una prueba de validez, confiabilidad y operatividad, en forma experimental a un pequeño grupo de personas. Tendrá validez si en verdad se recogen los datos esperados. Si independientemente de quien lo aplique, produce el mismo resultado. Es confiable. Será operativo cuando los términos empleados generen la misma interpretación. El paso número 5 se divide en, por entrevista personal, al entrevistador se le aplica un cuestionario y a las personas encuestadas también. El autoadministrado, el cuestionario se proporciona directamente a las personas a encuestar, quienes deberán contestarlos. No hay intermediarios y las respuestas las marcan ellos. Por correo, postal o electrónico o servicio de mensajería. Se llama encuesta postal a la que se aplica en las investigaciones sociales, agropecuarias, comerciales, agrícolas y educativas y de mercado. Estas encuestas se deben enviar adjuntando una carta con las indicaciones pertinentes, a su vez el instructivo de la encuesta. Además, la fecha máxima de devolución y dirección exacta a la que debe remitirse. Por grupos, el formulario impreso que llenan los informantes reunidos en un grupo. Para ello, el investigador entrega los formularios a las personas e imparte las instrucciones. El paso número 6, constituido por la evaluación de la información recogida. El objetivo es asegurar que la información que ha sido recopilada y anotada adecuadamente. Por otra parte, debe verificarse que la información está completa y si no hay contradicciones internas. En este punto es necesario considerar atentamente la decisión de excluir datos, puesto que ello puede influir en la validez del estudio. Seguidamente,
de haber recogido la información, se verifica si la información está completa. El formato de presentación está constituido, por ejemplo, universidad, facultad, escuela en la que se presenta la encuesta, tema de la encuesta, objetivos, instrucciones, datos informativos, preguntas y agradecimientos.